Hermanos, el estudio bíblico de hoy, vamos a estar en el libro de Tito, capítulo 2, desde los versículos 2 hasta el 8. Vamos a estar tratando algunas características de la iglesia, sobre todo de las personas ancianas, de los ancianos, de las jóvenes y de los jóvenes. Y creo que el propósito de este estudio es traer un poco más también y adquirir sabiduría nosotros como iglesia, como miembros de nuestra congregación, para que así aquellos que somos mayores y aquellos que estamos avanzados en la palabra, podamos ayudar a aquellos que apenas van comenzando, a aquellos que apenas van llegando a la congregación y sobre todo los jóvenes y las jóvenes que tenemos en nuestra congregación. Dice la palabra Tito capítulo 2, desde el versículo 2 hasta el 8. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Seriedad. Hermanos, oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde una vez más, porque tenemos la oportunidad y el privilegio de escudriñar tu palabra, Señor. Abrimos nuestras mentes, abrimos nuestras almas para que seas tú hablando a cada uno de nosotros con la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos entender, que podamos ser corregidos y que podamos poner en práctica tu palabra que aprendamos el día de hoy, Señor. Que seas tú usando mis labios, Señor, que sea tu palabra. Sabes, Dios, que soy la persona menos indicada, pero sabemos que tú nos usas a unos a otros para poder corregirnos, para poder exhortarnos. Y como siervos y como creyentes tuyos, debemos de ser obedientes a tu palabra en todo momento. Por eso oramos y te pedimos para que sea tu palabra guiándonos en este estudio, Señor. Que la honra y la gloria sea para ti en todo momento. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo. Hermanos, en este capítulo 2, el apóstol Pablo le está hablando a Tito una vez más. Está hablando sobre los ancianos. Ya en el capítulo 1, él había hablado sobre los ancianos, sobre los obispos. Por eso en este capítulo 2 lo que estamos tocando los ancianos son personas de mayor edad, personas que ya son adultas. No está hablando de los pastores. Entonces tenemos que saber diferir estas dos palabras. En el capítulo 1 estaba hablando sobre los pastores, que tenía que ser marido de una sola mujer, no albino. Pero aquí en el 2 ya él va a tocar otro tema, más bien a la congregación, lo que son los ancianos, las ancianas, los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad? En este capítulo el apóstol Pablo va a instruir sobre todo la forma en la que debemos conducirnos nosotros los miembros, los creyentes de la congregación. Cómo debemos de moldearnos no solamente en la iglesia, sino en nuestros hogares. Cómo debemos de resplandecer el evangelio, cómo debemos de ser sal en esta tierra para aquellos aún que no son creyentes y sobre todo para aquellos que también son creyentes pero que son jóvenes. Pueden ser jóvenes en la fe o jóvenes de edad, jóvenes en sus matrimonios o jóvenes que apenas están caminando en el evangelio. En este pasaje clave la Biblia lo que va a establecer es una responsabilidad de las mujeres más que nada para que sean mentoras, para que sean maestras. Así como tenemos los domingos, las clases dominicales, donde instruimos a muchas damas, a muchas personas mayores, a que puedan instruir a las jóvenes a lo que es en la palabra, constantemente guiados por la palabra en todo momento. No tenemos que salir afuera a buscar videos, a buscar revistas, a buscar programas televisivos. Todo está en la palabra, en la cual debemos de guiar a los jóvenes, a las jóvenes de nuestra iglesia, en todo momento, para que ellas puedan
conocer, además del Evangelio, aplicarlo en sus vidas diariamente. Fíjense ustedes, como menciona el primer versículo, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, es decir, lo que está en la palabra. No podemos estar hablando ideas de que a mí me parece, de que yo vi en una novela que a lo mejor el esposo se quedaba con la esposa, o que yo tuve un sueño y me parece que el sueño me guió por esto. No, la palabra de Dios es suficiente y es el medio que el Señor tiene para hablar a cada uno de nosotros, y es el medio que nosotros tenemos para exponer a los demás hermanos en la iglesia, a las jóvenes, a los jóvenes y más aún a nuestros hijos. Los puntos claves de este pasaje va a ser, primeramente, la conducta reverente. Segundo, la mentoría espiritual. Como dice que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes, sobre todo amar a sus esposos, amar a sus hijos, a ser castas. Y en tercero va a ser un enfoque en lo que es en la familia. El objetivo principal de esta enseñanza va a ser más que nada fortalecer a nuestras jóvenes, además de en la fe, en la congregación, en el amor, en el compromiso diario, tanto en la iglesia como dentro del hogar. En nuestra congregación tenemos mujeres y varones que son jóvenes, que apenas llevan 1 o 2 años de matrimonio. Y entonces las personas mayores, aquellos que están en la fe, aquellos que tienen más conocimiento, aquellos que le llamamos ancianos y ancianas, pueden instruir a las jóvenes en la fe. A veces pueden acercarse, a veces pueden pedir un consejo, una idea. A veces su matrimonio puede estar pasando por alguna situación difícil. Entonces deben de acercarse a ustedes, a aquellas que son más avanzadas en la palabra, para que puedan darle un entendimiento, para que puedan darle un consejo siempre que sea bíblico en todo momento. ¿Cómo lo podemos hacer? Buscando en la palabra, reflexionando en lo que hemos aprendido nosotros, en los años que llevamos en la palabra, y para qué servimos, para un propósito, primeramente que todo, para glorificar a Dios. Segundo, para que el reino de Dios sea extendido mediante los jóvenes, la generación que va creciendo, la generación que viene hoy en día. Ahora, cuando yo me refería a la conducta reverente, los varones y las damas mayores deben vivir ¿cómo? De una manera que refleje la santidad. Recordemos que tenemos un Dios que es santo, santo, santo. Nosotros debemos de mantenernos en un trayecto de crecer en santidad. Sabemos que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Pero mientras que nuestro comportamiento dé un reflejo a los jóvenes y a las jóvenes de nuestra iglesia, cómo podemos estar viviendo en santidad, cómo nos relacionamos nosotros con nuestro cónyuge, cómo nos relacionamos con los demás hermanos en la fe en la iglesia, los jóvenes pueden ir adquiriendo esa sabiduría, y qué mejor que dar un ejemplo. Aquí vemos como Pablo se lo dice claramente a Timoteo. Ahora se refiere a lo que es una mentoría espiritual, y su rol no es solamente vivir bien, como el ejemplo que estaba poniendo anteriormente, sino más que nada llevar a una práctica, compartiendo, siendo maestros de bien, dando las enseñanzas, así como la hermana Rosita se reúne los domingos y ya creo que tienen 25, 30 estudiantes, así se van capacitando, así la Biblia les va guiando cada día más, para que el día de mañana alguna juventud venga a su lado, usted le puede mostrar mediante la palabra cuáles son las decisiones que debe tomar, cuáles son las decisiones que no debe tomar. Deben de diferenciar entre las decisiones bíblicas y las decisiones del mundo, y no más aún así en la iglesia solamente, sino a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? El objetivo final de estas instrucciones más que nada va a ser de proteger la reputación del evangelio. Por eso lo dice la palabra claramente, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso lo dice en el versículo número 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a comenzar con los ancianos. Los ancianos, tenemos muchas personas mayores en nuestra congregación. Tenemos diáconos, tenemos ungieres, tenemos hermanos que son sabios en la palabra, que pueden dar un consejo. No solamente en la congregación, sabemos que hay algunos que a veces conversan los días entre semanas, se dan una llamada o aconsejan a un hijo o a un nieto de una hermana. A veces las hermanas se han acercado, mira, necesito que converses con mi nieto porque estoy viendo esta situación, y qué mejor usted que es sabio en la palabra. Está bien que la hermana también sepa, pero a veces cuando viene un hermano de la iglesia, un diácono, un ujier, la palabra puede enfocarse más en lo que es bíblicamente y exactamente en el crecimiento de la persona. Los ancianos y las ancianas deben de enseñar a los jóvenes en la iglesia a vivir vidas que correspondan a la doctrina.
No pueden estar buscando un consejo en algún lugar de afuera y mucho menos en el mundo. Todo debe ser mediante la palabra, y qué mejor que hermanos y hermanos que sean maduros en la palabra. Recordemos eso. Puede que llegue un hermano a la iglesia que apenas lleva un mes congregándose y le preguntamos hace cuánto usted conoce del Señor, qué tanto usted conoce. Puede ser que esa persona te diga, no, mira, yo llevo 2 meses, apenas estoy empezando, no sé mucho, qué pasó en la obra de Cristo, quién fue Pablo. Ya sabemos que a lo mejor el día de mañana que algún miembro de la iglesia necesite un consejo o una opinión matrimonial, ya sabemos que esa persona apenas está comenzando. No podemos dirigir a un matrimonio, a otra persona o a una joven, a esa persona para que le dé un consejo, porque sabemos que esa persona no está capacitada. Puede estar capacitada por las ideas del mundo, por la psicología, por la televisión, como todos traemos eso claramente, pero si no está clarificada por la palabra, debemos de tener mucho cuidado con eso, mis hermanos, porque en el mundo hemos aprendido muchas cosas que a veces hemos arrastrado. Cuando éramos pequeñitos, cuando éramos jóvenes, cuando teníamos una novia, una compañera, no la llames, si quiere que te llame ella, no esto, no quítale lo otro, no, si ella no te llamó, ¿para qué tú la vas a llamar? Entonces esas cosas uno aprende del mundo y esas cosas han de quedarse atrás. Porque el Señor Cristo nos ha enseñado lo que es la misericordia, el perdón, la paciencia. Y todo esto es lo que Pablo nos está enseñando en su palabra. Todo esto es lo que Pablo, tanto como Timoteo, como Tito, quiere que ellos aprendan, pero que lo den a la congregación. Como mismo hoy nosotros lo estamos dando a nuestra congregación, a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, ¿verdad? Ahora, vemos que para instruir a otros apenas van comenzando así los jóvenes en su camino. Claro, que los ancianos y las ancianas deben de enseñar a los jóvenes con mucha paciencia, con amor y misericordia. ¿Por qué? Porque a veces tenemos ancianos o personas mayores, o personas no simplemente que sean ancianas, que a veces pierden la paciencia. A veces su carácter están pasando por una situación difícil, por una situación personal, una situación familiar, y debemos tener mucho cuidado en eso. Porque puede que una persona vaya a buscar un consejo, una persona quiera aprender de algo, y puede que esa persona no esté en el momento indicado para dar un consejo, para dar una ayuda sabia. Entonces debemos nosotros como iglesia estar al tanto en eso, mis hermanos, sobre todo porque sabemos que es para ayudarnos unos a otros. Vemos en el versículo 1 que nos los deja bien claro y fácil de entender, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esto podemos recordar que en el contexto anterior del capítulo 1 ya Pablo había mencionado. Habíamos visto cuando decía en el capítulo 1, versículo 9, si vemos un poquito atrás, capítulo 1, versículo 9, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces ya Pablo en el capítulo 2 está entrando un poco más a fondo. Esto mismo es lo que él ordena a Pablo a Tito en el capítulo 2. Pero vemos como él menciona claramente sobre la sana doctrina. Y es algo que la iglesia debe tener fundamentalmente en todo momento. Damos gracias a Dios que ha levantado pastores y maestros y líderes en esta iglesia que nos mantenemos firmes en la sana doctrina. Y el día que no sea así, que veamos por la palabra que algo se distorsiona, mis hermanos, debemos de levantar la mano. Debemos de levantar la mano y decir, espérate que ese no es el camino. Porque para eso el Señor nos ha dado su palabra en todo momento, ¿verdad? Ahora, en el versículo 2 dice claramente que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Una vez más, vemos que a veces las personas adultas, incluyéndome a mí, no tenemos paciencia en algunas cosas, tanto las damas como los caballeros. Y fíjense cómo ya Pablo toca este tema y lo dice claramente en lo último, en la paciencia. Estamos hablando en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 2. El pasaje lo que va a crear es un puente sobre, está hablando el carácter entre las generaciones, la generación más avanzada, y va a ser una conexión. En este capítulo 2 del versículo 2 de Tito, va a ir un poquito hacia más adelante. Capítulo 2, versículo 6 y versículo 8, donde la meta va a ser más que nada introducir lo que es la prudencia, sensatez o dominio propio de la persona. Por eso es que le dice que debe de tener más que nada
paciencia, que eso es muy fundamental, porque si perdemos la paciencia estamos distorsionando un carácter y un sentimiento que debemos de llevar fluidos del Evangelio, ¿verdad? Entonces, claramente una palabra que aparece tanto para los ancianos como para los jóvenes. Los ancianos van a presentar lo que son las cualidades y un carácter y una fe que deben distinguir a los hombres mayores, o como usted le quiera llamar, también puede decirle ancianos, dentro de una comunidad cristiana, dentro de la iglesia, dentro de la congregación más que nada. Y este versículo va a establecer más que nada lo que es una madurez espiritual que debe acompañar a la madurez física. No es lo mismo una persona que lleva 2 años en el Evangelio, un joven de 23, que una persona que ya lleva ya 15, 20 años, pero que tiene madurez espiritual. Y es ahí el tema que estamos tratando. Lo que es más que nada la madurez espiritual. Dice en el versículo 2 que el anciano debe ser sobrio, es decir, una sobriedad, es decir, moderados. Esto no solo se refiere a a que usted se obtenga del vino o de alguna bebida, sino a mantener una mente que sea clara, que su proyecto esté firme en el Evangelio, que su proyecto en su mente esté claro en glorificar a Dios, no a buscar ideas suyas, no a buscar la vanagloria, la cual nosotros como seres humanos, que todavía arrastramos en la carne, a veces queremos dar a conocer. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de la palabra, toda la gloria va a ser para el Señor. Y entonces aquí nos dice que no debe ser sobrio la persona. Distingamos eso claramente, es decir, está la alerta sobre las experiencias y más que nada las realidades espirituales. Hay personas que creen en Cristo y hay personas que no creen en Cristo. Hay personas que no creen en Cristo y sabemos que necesitan ser evangelizadas, que necesitamos compartir el Evangelio. No podemos darle una palabra que sea más madura, que sea más fuerte, porque la persona no conoce de Cristo, no conoce del Evangelio. Y ahí tenemos que mantener una mente sobria, como nos está diciendo claramente en este versículo 2 del capítulo 2 de Tito. Más adelante nos dice serios, es decir, los ancianos deben de ser serios. No podemos estar pasando el tiempo, perdiendo el tiempo en cosas de este mundo, pasando el tiempo en cosas que no nos van a producir nada, y mucho menos un satisfecho para aumentar nuestro conocimiento en lo que es el Evangelio, en la palabra de Dios. Más que nada la palabra seriedad viene de ser respetados. Los ancianos deben ser respetados en la congregación. Debemos saber de que ellos están con un objetivo, primeramente glorificar a Dios y otro para guiar a los jóvenes más que nada. Ellos deben de tener lo que es un juicio, pudiéramos llamarle lo que es un dominio propio, y sobre todo cada anciano debe estar más que nada pensando antes de actuar, ¿bajo qué? Bajo la guía de la sabiduría de Dios. Los ancianos no pueden estar disparando palabras que a veces después vayan a arrepentirse. No tenía que haberle dicho esto a la hermana, déjame llamarla para pedirle perdón. Debe ser un anciano maduro en la fe, que se pueda contar con él para un consejo de matrimonio, para un consejo de una enfermedad, para un consejo de una situación financiera. Deben ser hermanos que sean fortalecidos más que en la fe, que sean fortalecidos en la sabiduría bíblica, porque es ahí donde vamos a encontrar nosotros el objetivo de buscar la información en los ancianos. Ahora dice que sea prudencia, que sean prudentes, y prudentes viene de la palabra prudencia, es decir, sensatos, tener un buen juicio, un dominio propio, más que nada. Dice que sean sanos en la fe, es decir, poseer una confianza firme en que siempre Dios debe ser glorificado sobre todas las cosas. Una confianza firme en que todo está bajo la voluntad de Dios y que Dios tiene todo bajo control. Cuando se va y se le pide a un anciano un consejo, él no va a decir, bueno, trata de hacer esto a ver qué tal te resulta. Bueno, trata de inventar aquello, a lo mejor con eso resuelve. No, todo está bajo la soberanía de un Dios que tenemos. Y ahí el anciano también va a ir compartiendo el Evangelio con esa persona, claramente. Y más que todo, va a ser que se fortalezca con los años en el lugar de debilitarse, porque el anciano se va a mantener en todo momento estudiando la palabra, se va a mantener más que nada progresando para poder llevar y ayudar a la congregación, a los jóvenes, a las jóvenes, que es el tema que estamos tratando. Dice, sanos en el amor, ya después de decir sanos, él debe demostrar un compromiso que sea genuino y saludable hacia Dios y hacia los demás.
la forma de expresarse, la forma de tratar a las demás personas, cómo va a utilizar sus palabras, cómo se va a medir delante de los jóvenes, porque recordemos que los jóvenes van a estar observando en todo momento, y así es como los jóvenes van a aprender, como mismo nuestros hijos, nuestros niños, nuestros hogares, hermanos, que son una esponja, que todos lo están observando. La palabra que decimos hoy aquí, mañana ellos la van a repetir en la calle. La palabra que nosotros hablamos con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, ellos la van a captar. Entonces los jóvenes en la congregación van a hacer lo mismo. Lo mismo que van a aprender, lo mismo que van a salir afuera y van a hablar. Muy importante, y la última que dice característica es sanos en la paciencia. Es decir, una constancia. La palabra griega dice upomone. Y sugiere que es una resistencia activa y más que nada firme ante las pruebas de la vida y de la vejez. Porque es una persona de avanzada edad y va a traer muchas pruebas en su vida. Y si a veces la persona anciana se flaquea o se debilita en las pruebas, aquellos jóvenes van a empezar a decir, este mentor, este ejemplo que yo tengo, está débil en la fe, no cree en un Dios que tiene todo bajo su poder, no cree en un Dios que todo está bajo su mandato. Entonces debemos tener cuidado, como damos el ejemplo, cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando estamos pasando por una situación que no va de acuerdo a nuestras vidas, debemos estar confiados en el Señor en todo momento. La palabra anciano es un término en el cual se refiere a los de edad avanzada, una edad muy avanzada o que llevan tiempo en el evangelio. Pero dejemos claro que este término es diferente al que se usa en el capítulo 1 anterior, en el versículo 1, sobre todo cuando se está refiriendo a lo que es el oficio del obispo, el oficio del pastor. Cuando Pablo lo menciona en Tito, capítulo 1, versículo 5, cuando dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que los ancianos deben de ser personas que den un ejemplo, que sean serias en la palabra. Pudiéramos traducirlo como preverentes, personas más que nada que sientan o que muestran un profundo respeto, una devoción, un amor hacia el prójimo, que eso es bien fundamental. Que sean humildes y que también un requisito que no se limita a lo que es la reverencia a Dios, sino también a ser honorables y solemnes. Es decir, los ancianos que son discípulos de Cristo, más que nada deben de dar un ejemplo como personas mayores a lo que son a la juventud que va creciendo hoy en día en nuestras iglesias. Aquellos que a veces se promoten a alcanzar metas en su juventud, como un matrimonio, como un trabajo, a veces pueden venir a lo que son a los ancianos, más que nada a pedir una información. Entonces los ancianos deben estar capacitados más que nada. Vamos a tocar el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 2 de Tito. ¿Qué dice la palabra? Estaban esperando por esto las ancianas, yo creo. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, a sus maridos y a sus hijos. Recordemos que tanto las ancianas como los ancianos no deben de ser personas malhumoradas, no deben de ser personas inquietas. ¿Por qué? Porque siempre van a estar mirando los jóvenes, siempre van a estar mirando a aquellos que están en la congregación. Por lo tanto, deben estar en guardia en cuanto a su carácter. Tratar de ser pasivas, amorosas, misericordiosas unos con las otras y sobre todo con los jóvenes. No podemos perder la paciencia. A veces hasta con los niños también. Y la Escritura expresa, sobre todo en cada palabra, en cada mirada, cómo debemos nosotros reflejar lo que es el carácter de Cristo en nuestro vivir diario, mis hermanos. Y eso es una tarea muy importante en la vida cristiana. No solamente cuando venimos a la congregación, cuando nos saludamos, cuando estamos entre hermanos, sino afuera cuando estamos en las calles. Este versículo 3 lo que va a hacer es que va a instruir a las damas, a las mujeres mayores de la congregación, aquellas que son llamadas ancianas,
a enseñar a las jóvenes a amar más que nada a sus esposos, a sus hijos, es decir, fomentando la crianza de los hijos, ocupándose en su hogar, que eso es una tarea muy importante porque sabemos que es un ministerio que el Señor nos ha dado a cada matrimonio, fortalecer nuestros hogares, fortalecer nuestra vida, y esto va a enfatizar lo que es un mentoreo, si así le pudiéramos decir, la persona que es mentora, que va guiando a la otra persona, que va dando, como si pudiéramos decirle, un discipulado, sobre todo a las jóvenes, a los jóvenes, para cultivar una relación saludable en su familia, y no solamente en su familia, sino en su entorno, basada en lo que es el amor, el compromiso en el hogar, lo cual es algo bien fundamental. No solamente es el compromiso y el amor que nosotros nos damos unos a los otros en la iglesia, en la congregación, sino en nuestros hogares también. Para aquellos familiares, para aquellos hijos, hermanos que no son creyentes, que no están en el camino del evangelio, puedan ver en nosotros un ejemplo. Y esto más que todo es lo que está el apóstol Pablo enfatizando con Tito, que él mismo sea de ejemplo. Parece que hay un versículo que también lo dice, que él mismo pueda ser de ejemplo a las demás personas. Y entonces nosotros como creyentes debemos de ser reverentes en todo momento. Debemos dar un ejemplo a cada una de las personas. Las ancianas que dice en el versículo 3 no se refiere solo a una edad avanzada, no se refiere a una persona solamente que tenga 80, 93 años, sino a una madurez espiritual, en el evangelio, en la sabiduría, en cuando alguien venga a pedirle un consejo, en cuando haya algún estudio bíblico, esa persona pueda levantar su mano y opinar, dar una opinión sobre ese versículo. La persona pueda tener un cierto conocimiento de la palabra del Señor y pueda ser utilizadas para instruir tanto a jóvenes como a otras personas mayores, adultos en la congregación. O sirva para dar un discipulado a otra persona, o simplemente un familiar que necesite un consejo pueda aprovechar ese momento y dar un consejo bíblico y instruir a esa persona en el evangelio. Nunca perdemos la oportunidad para poder evangelizar a algunas personas que no conocen del Señor. A veces nos llaman a pedirnos un consejo de trabajo, un consejo, a veces hasta hablarnos de política, y entonces tratamos de desviar la conversación y sembrar la semillita. Y eso es muy importante, que las personas ancianas y los ancianos también estén constantes de eso, mis hermanos. Que nuestro objetivo en todo momento es evangelizar a las personas en el momento y en el tiempo adecuado, claramente. Dice que deben de ser reverentes en su porte. Es decir, actuando con una buena actitud en sus vidas, con una alegría, con una sonrisa. Así como entramos cada domingo por esa puerta, así podamos no volver a salir, sino estar toda la semana completa con todas las personas que nos rodeamos, con una buena actitud diaria en nuestro vivir. Pero aquí viene esta parte que se les advierte claramente, y es el apóstol Pablo el que lo escribe, no soy yo. Dice el apóstol Pablo, se les advierte contra el chisme, es decir, no calumniadoras. Claramente el apóstol Pablo está diciendo. Recordemos que este término se emplea, pudiéramos decir, más de unas 28, más de unas 30 veces, si no me equivoco, para describir a Satanás en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Entonces debemos de recordar a veces cuando alguien en nuestro trabajo, en la tienda, en algún lugar, nos vaya a venir con un chismecito, cambiar la conversación, cortarla y no entrar en el chisme. Recuerden que en la palabra del Señor más de 30 veces se refiere claramente a Satanás, para describir quién es Satanás, quién es el calumniador, como hemos escuchado en las prédicas nosotros anteriores, el calumniador más grande que existe. Y la falta de control, no esclavas del vino. No podemos tener ancianas o maestras o guías que guíen a otras personas que estén adictas a la bebida. ¿Se imaginan ustedes que venga un día a pedirle un consejo o algo y le digan, bueno, siéntate, vamos a darnos 2 traguitos y conversamos? No va a llegar a ningún lugar eso, bueno, mis hermanos. Entonces debemos de romper constantemente todas esas cosas que la palabra nos dice que no debemos hacer claramente. En el versículo 4, el apóstol Pablo nos da un enfoque más que todo, un enfoque directo y un enfoque principal, si así le pudiéramos llamar. Y dice que las mujeres maduras es enseñar a las jóvenes, es decir, aquellos que están creciendo, aquellos que están llegando a la nueva
generación de hoy en día, que sabemos que lamentablemente la juventud de hoy, como decimos, la juventud está perdida. Tiene sus mentes en otros lados. Y aquellas que llegan a nuestras iglesias, aquellas que llegan a nuestra oración, tenemos que las ancianas guiarlas en un ámbito que sea bíblico en todo momento, en la palabra del Señor. Y su propio ejemplo de piedad, cómo debe ser la anciana llena de piedad hacia otras personas, como menciona el versículo 3, da a las mujeres ancianas el derecho a ¿qué? A una credibilidad. ¿Cómo una joven va a creer en una anciana si no da su ejemplo, si no da su vivir diario, si no da su credibilidad? No solamente a la congregación, puede que se la encuentre en una tienda, puede que se la encuentre en la calle. Y si no estás dando un comportamiento, una credibilidad de lo que tú profesas, que eres como hermana en Cristo, como hija en Cristo, como anciana en el Señor, como anciana en el Evangelio, entonces la juventud no va a poner sus ojos y va a quedar completamente desenfocado. Por eso es que hoy en día mucha juventud dicen por ahí, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si en la iglesia lo que hay. Entonces nosotros tenemos que estar muy constantes con eso en la enseñanza de las mujeres jóvenes, sobre todo en nuestra congregación. Ahora recordemos que la aplicación más obvia de esto es que las ancianas deben ejemplificar las virtudes, más que nada de los versículos 4, de los versículos 5, las cuales amonestan y enseñan también a la juventud. Una de ellas es que dice en este versículo, amar a sus maridos. Y esta fue una de las otras virtudes que se mencionaron anteriormente. Aquí está una virtud que es incondicional y principal en la vida de una mujer. Enseñarlas a amar a sus maridos. Y se basa en la voluntad de Dios, más que nada en el matrimonio, en la familia, como todos conocemos, en la dignidad del marido. Y esto sugiere que las virtudes, pudiéramos decirle virtudes domésticas y más que nada relacionales, no siempre son naturales y estas deben de ser moldeadas, deben de ser enseñadas, deben de ser practicadas en el transcurso del tiempo, sobre todo en lo que es en la comunidad. Es decir, que se le enseñen a las mujeres jóvenes, este verbo enseña, que todo está puesto en una enseñanza continua, que no va a ser que se le va a enseñar un día, se le va a enseñar un fin de semana, sino que en el trayecto de sus días diarios, esta juventud, esta joven o este joven va a ir creciendo de acuerdo a la palabra, pero que se le va dando una enseñanza continua. No fue que se le dio un solo día. No es que nosotros predicamos un domingo al mes, sino se nos da una enseñanza continua. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo más que nada. Que sea una enseñanza continua a la juventud. ¿Para qué? Para uno de estos, para que la juventud no se descarríe, para que la juventud no se vaya por otras ideas, por otros pensamientos. Y dice claramente, jóvenes casadas que amen a sus maridos y a sus hijos. Recordemos también que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Ya el apóstol Pablo había hablado de este tema en el libro Primera de Corintios, que muchos conocemos, en el capítulo 14, versículo 34, cuando él dice claramente, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. También en el libro de Efesios dice la palabra en el capítulo 5, versículos 22 y 24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sus maridos en todo momento. Pero algo bien importante en este versículo 4 de capítulo 2 de Tito es que él manda también a que los amen así como a los hijos. Y es lo que dice claramente la palabra. Recordando en el libro de Efesios, en su capítulo 5, que Pablo dice que nuestro matrimonio debe reflejar el matrimonio de Cristo en la iglesia. Y esa unión es la que debe de ser transvista en el matrimonio, tanto en la mujer como en el hombre, tanto en la que va creciendo. Y para esa ayuda cotidiana ellos van a necesitar la ayuda de los ancianos de la iglesia, de las ancianas, de aquellos que ya han tenido un matrimonio por 10 años, por 5 años, aquellos que pueden dar un consejo de acuerdo a la palabra, pero también de acuerdo a sus años vividos, a los años que ya hemos vivido, lo que nos ha pasado, lo que no nos ha pasado. Puede que una juventud te diga, no, pero tú hiciste tal cosa en tu juventud. Pero sí, pero no estábamos en Cristo, no conocíamos del Señor.
Pero ahí entonces Cristo ha hecho esto en mi vida. El Señor ha cambiado mi corazón. Y esto es lo que te quiero dar hoy a ti como juventud que vienes creciendo. Este es el comportamiento que debes de llevar. Si una esposa no se sujeta gozosamente, recordemos, gozosamente a su esposo, esto lo que va a hacer es que blasfema el patrón divino del matrimonio y no va a reflejar lo que es una relación, lo que es la iglesia y que debe de tener sobre todo con Cristo en todo momento, mis hermanos. El último versículo 5, para ir terminando, nos dice que a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para la palabra de Dios no sea blasfemada. Una vez más nos está refiriendo a lo que es la palabra de Dios. Notamos como Pablo, una vez más, cada uno de nosotros deseamos que nuestras jóvenes casadas cristianas sean como la mujer virtuosa. En el libro de Proverbios nos habla sobre esto, que nos dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Por qué? Porque es una mujer difícil de encontrar. Es difícil de encontrar, pero es gracias a la palabra que esa mujer pueda ser virtuosa y pueda tener el conocimiento. Dice con la palabra prudentes, castas, cuidadosas de su hogar, que estén sujetas. Y esto es muy importante hoy en día. Prudentes, es decir, que sean discretas, que sean puras, que no anden por ahí a veces en la ropa con la que se visten las jóvenes, a veces en la forma que quieran preservar como las personas del mundo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9, versículo 10 nos dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Si usted profesa piedad, si usted profesa el cristianismo, si usted profesa que es cristiana, usted debe de saber cómo es su comportamiento, cómo es su manera de vestir, no solamente en la congregación el domingo, porque están los hermanos, porque están los ancianos, los diáconos, el pastor, porque se está firmando, no. Cómo debe ser su manera de vestir en todo momento, en su trabajo, en la tienda, en las vacaciones, donde usted se vaya a relacionar, usted debe saber cómo es su comportamiento. Y eso es lo que nos está dando a conocer acá en esta parte del pasaje. Dice castas. Esta es una palabra que muchas personas a veces no conocen. Casta. Las jóvenes deben de entender que aunque sean jóvenes, sobre todo están casadas, tienen un matrimonio, tienen un esposo, ya no viven su vida de su juventud, que era una vida loca, que podían hacer lo que querían, que se podían poner un show por aquí o que podían estar bailando donde quiera. Ya son mujeres castas, mostrando sobre todo la firmeza de su esposo, que aunque continúen siendo jóvenes, ellas deben de ser que cuidadosas, deben ser de ejemplo a otras damas. Abstenerse sobre todo de actividades sexuales ilícitas, más que nada, o prematrimoniales, caracterizándose por una pureza, por una virtud de misericordia, de amor al prójimo. Todas estas características es lo que está haciendo Pablo, dándole a entender a Timoteo cómo debe de ser esta juventud, cómo deben de ser moldeados mediante los ancianos y mediante las ancianas. Mis hermanos, vamos a dejar el estudio hasta aquí y el próximo martes vamos a continuar con los demás versículos. Recordemos y pongamos en práctica cada uno de lo que hemos mencionado en nuestras vidas, porque nosotros como iglesia, nosotros como siervos del Señor necesitamos instruir a la juventud, a aquellos que están llegando a la iglesia, a la congregación, o aquellos que aún llevan tiempo, sobre todo las jóvenes y los jóvenes. Que el Señor les bendiga.